todos por estar presentes hoy. Muchas cosas están sucediendo y aprecio mucho que todos hagan ese tiempo para ese trabajo, para traer atención a este trabajo. Sé que hay muchas acciones, muchas cosas están sucediendo aquí en este mundo y pensé que sería tal vez buena idea poder compartir ahí su nombre por el chat para Eric y para Josh. Si pueden, por favor, tal vez compartir también el condado en el que estén representando y si pueden contar algo que les haga feliz recientemente, compartiendo eso en el chat. Mientras hagan esto, yo voy a repasar aquí nuestras pautas, las normas para la reunión. Un recordatorio que estamos realizando aquí ya el cuarto miércoles de cada mes para las reuniones. Ya sé que alrededor del tercer mes, el tercer miércoles del mes, estuvimos ahí en el último trimestre del año 2025. Estamos regresando aquí a la práctica regular el cuarto miércoles de cada mes. Gracias a ustedes quienes han entregado ya sus reportes trimestrales. Esas deben ser entregadas el 31 de enero. Entonces, por favor, asegúrense de entregar esos a tiempo. Como siempre, me dejan saber si tienen preguntas sobre el formato, si quieren tal vez agregar otra columna o cambiar algo más. Estamos más que dispuestos a hacer disponible y flexible esos reportes para que funcionen para ustedes. Y luego, sí, mismo recordatorio de siempre. Va a subir ahí en la emergencia mientras estamos aquí en el último año del contrato. Por favor, entreguen sus facturas para que podamos pagarles. Tenemos un objetivo de poder estar por lo menos a 75% de todas las facturas para septiembre y eso quitará un poco la presión de esos últimos meses del año para asegurarnos de que ustedes puedan ser recompensados por todo el trabajo que estén haciendo. Ok. ¿Alguna, algo en particular que ustedes quieran mencionar? Vamos a entrar ahí con instrucciones del Departamento de Agricultura de Colorado y la revisión fiscal luego de que escuchemos ahí de el Departamento de Ingresos, Colorado Department of Revenue, de Josh y de Eric. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer antes de que comencemos? Ok, genial. Entonces, como ya se pidió inicialmente en nuestra reunión de diciembre, ustedes tuvieron varias preguntas sobre las cartas de rechazo y proceso para declarar sus impuestos. Como ya saben, es muy difícil para nosotros para contestar esas preguntas. Una, porque legalmente no podemos hacerlo. Y dos, porque simplemente no tenemos o a veces no conocemos las respuestas. Gracias a ustedes, sí, hemos venido comunicarnos con Josh, quien para preguntar si ellos podían venir. Ellos dijeron que sí inmediatamente y apreciamos mucho estos representantes que están aquí el día de hoy. Voy a pasar la palabra a ustedes dos y siéntense libres de contarnos más sobre el tipo de trabajo que hagan en el Departamento de Ingresos y luego podemos simplemente abrir el espacio ahí para ver si hay preguntas. Yo tomé notas aquí en nuestra agenda y avanzaremos de ahí. Ok, genial. Buenos días. Yo puedo comenzar para dar algunos detalles ahí de las normas. Disculpen que estoy batallando aquí con una gripe con dolor de cabeza. Si yo llego a apagar la cámara o si apago el micrófono, es porque probablemente tenga que estornudar o hacer algo más relacionado con esto. Aprecio mucho la comprensión de eso. Mi nombre es Eric Myers. Yo soy el director de la División de Fiscal de Impuestos. Varias cosas que hacemos, esencialmente procesamos ahí todos nuestros ingresos de impuestos, todos los ingresos fiscales y damos todas las reformas ahí de esos impuestos. Tenemos un centro ahí de llamadas y un equipo de servicios y equipo de educación que se reporta conmigo. Y definitivamente quiero escuchar cuáles son los problemas con este crédito y cómo es que estamos administrando el proceso. Antes de entrar a ese nivel de detalles, permitiré que Josh pueda introducirse ahora. Gracias, Eric. Hola, mi nombre es Josh Paynes. Yo soy el director de Policía Fiscal para el departamento. Mi equipo hace mucho el trabajo legislativo, muchas de las manejamos todas las reglas administrativas y la aplicación de guianza y hacemos muchos de trabajo de diseño de formas aquí para el departamento.
Genial. Muchas gracias por esa introducción. Sí. ¿Quién quisiera comenzar ahora con sus preguntas? Buenos días. Gracias, caballeros, por unirse. Yo soy más que feliz de entrar ahora a compartir. Yo estoy trabajando en el condado de Pueblo y he ayudado a una cantidad de negocios a recibir un crédito fiscal a través del proceso del CDA. Y luego cuando ellos entregan el crédito fiscal, al igual que con sus regresos de impuestos fiscales, más recientemente supongo que esto sería para los impuestos 2024 de ese año, el crédito fiscal no está siendo aplicado y ellos están recibiendo una carta de rechazo. Su carta de rechazo básicamente indica que hay un enlace que está faltando, una conexión que falta entre el negocio, una LLC, que eventualmente resulta que cada uno, para el individuo, quien es el propietario del negocio, que esté ahí declarando sus regresos e impuestos individuales. Entonces, el enlace que yo estoy observando actualmente es de que las LLCs reciben el crédito fiscal, pero los pagadores individuales son quienes declaran sus impuestos. Entonces, algo claramente no está alineado ahí. Esto ya ha sucedido con todos los negocios que yo he podido apoyar para obtener un crédito fiscal. Entonces han habido ya varios créditos fiscales que se han otorgado y varios procesos de rechazos que han sucedido. Ellos han respondido a las cartas de rechazo. De hecho, yo tengo permiso de un negocio en particular para demostrar la carta de rechazo, por si eso sería útil para esa llamada y para que ustedes vean exactamente a lo que me refiero, aunque sé que no pueden hablar necesariamente sobre las declaraciones de impuestos de individuos, pero en mi mente creo que esa es la conexión que falta, de que el negocio está nombrado ahí en la declaración de impuestos y luego el pagador individual está haciendo sus impuestos. Tal vez esté equivocado en esto. Básicamente mi objetivo es poder comprender cómo poder ayudar a las personas del negocio, quienes generan esos fondos, para que se beneficien ahí del crédito fiscal que esté recibiendo ahí su negocio. Y he tenido cero éxito hasta ahora, siendo exitosa para poder recibir esos créditos fiscales. Y esa es mi pregunta principal ahí para ustedes. Sí, eso probablemente creo que va a ser la pregunta que todos van a tener y creo que esa es no quiero llamar el problema estructural que haya, de cómo es que el crédito está certificado por el Departamento de Agricultura, en cómo es que digerimos esa información en el Departamento de Ingresos. Creo que ese es el problema central de que la entidad o la sociedad está recibiendo el crédito fiscal, y esa información viene a nuestras mesas y programamos nosotros nuestros sistemas para que vean esas certificaciones de créditos y socios en esta sociedad no están enumerados ahí en la certificación de crédito. Y entonces, esencialmente, eso está creando un récord básico anulado ahí para nosotros, ya que eso está tan topicado. Vamos a rechazar ese crédito hasta que recibamos la información de la K1 o del 101K que viene ahí del parte del socio para sustanciar esto. Josh y yo estuvimos conversando un poco antes sobre cómo es que tal vez podamos intentar solucionar esa desconexión que hay ahí. Tenemos algunas ideas. Esas ideas no creo que podamos poner necesariamente en práctica hasta que el año actual, 2026. Entonces, en otras palabras, yo no creo que vea una manera en la que podamos fácilmente, digamos, cambiar esos caminos o cambiar nuestras direcciones para el año fiscal 2026, que estamos comenzando a procesar ese regreso fiscal actualmente, ya que las cosas han sido programadas y eso requeriría que básicamente pivotemos y que cambiáramos de dirección con recursos preliminarios ahí de una población que, mientras comprendo que está 100% que estamos hablando aquí, eso es una pequeña subsidio ahí de los pagadores de impuestos que hay cuando lidiamos ahí con 3.5 millones de regresos o declaraciones fiscales por año. Sé que eso probablemente no sea mucho confort, pero creo que comprendemos el problema y estamos interesados en tratar de averiguar un camino hacia adelante. También voy a mencionar que lo bueno en esto, creo que esos son nuevos créditos y que tenemos que aprender, creo que de nuestros errores, y eso definitivamente es un error que se está cometiéndose. No sé si, Josh, si tengas algo más que quieras agregar en eso. Sí, voy a agregar algunas cosas ahí, de ese punto específicamente. Hemos observado un crecimiento sin precedente en el inventario de créditos en los últimos 5 a 6 años. Hemos ido desde
aproximadamente 40 créditos fiscales hacia más de 80 créditos fiscales actualmente y casi todo ese crecimiento está sucediendo ahí, ese crédito, categoría de crecimiento reembolsable. Como ya mencionó Eric, aún estamos aprendiendo cómo poder mejor gestionar ese inventario. Eso está sucediendo también en un tiempo en el cual em, la tasación fiscal de previas entidades recientes años se ha hecho más compleja y las entidades mismas se han hecho más complejas. Ahora estamos viendo en donde en las estructuras de asociaciones el promedio de tamaños en estructuras de sociedades son 6 socios. Entonces, sabes, hay en 6 niveles ahí entre la entidad que obtuvo el crédito fiscal y el socio que termina pagando esos créditos. Y entonces ahí aún estamos tratando de ver cómo podemos calcular todo eso mientras avanzan a través de la estructura de 6 niveles. Las LLCs presentan otra dificultad que tal vez siempre tenemos que conversar con Mickey y su equipo al respecto de esto, porque en ciertos casos LLCs son sociedades o uniones y tenemos que averiguar cómo es que podemos calcular a través de esos créditos con esa estructura. En otros casos son lo que llamamos entidades que están descartadas, donde ellos simplemente son un solo miembro quien no es considerado ahí como un pagador de impuestos separado para propósitos de créditos fiscales. Y en ese caso, no sé cómo es que estamos manejando esos actualmente, pero tal vez sea más apropiado en esos casos si podemos dar ese certificado al miembro singular y otorgar eso en el nombre para identificar al miembro, ya que el miembro singular es el pagador de impuestos para esos propósitos que donde no hay diferencia entre la LC y el miembro singular. Si eso no es lo que está sucediendo actualmente, como ya mencioné, Meki, tú y yo podemos conversar un poco más sobre eso, pero si lo es, l- el crédito que está atravesando en la LC, otras formas hay de sociedades, S-Corps, etcétera, donde haya un formulario, un K1 ahí en el medio. Creo que tenemos que mejorar nosotros el proceso en cómo podemos analizar esa K1 para asegurarnos que podamos conectar eso entre el pagador de créditos, el pagador de impuestos que obtuvo el crédito y la persona quien va a poder utilizar ese crédito en su creación de impuestos. Sí, creo que en el caso que estamos hablando, creo que son entidades que están, miembros que tienen un negocio solos, por lo menos en mi situación, yo estoy trabajando ahí con pequeños negocios quienes han creado su LLC y es su negocio, su empresa personal. Creo que es exactamente lo que ya mencionaron. Yo había pedido en el pasado si un pagador de impuestos individual pudiese aplicar sabiendo que los propietarios de negocios singulares toman ese crédito. Lo que me indicaron a mí es que el crédito fiscal es algo específico para los negocios. Entonces, los negocios o individuos no pueden aplicar como pagadores de impuestos individuales, pero tal vez si ellos aplican como un DBA y si utilizan la identificación fiscal de su número de seguro social en vez de su EIN, eso tal vez pudiese crear esa conexión ahí para hacer más suave el proceso. Eso tiene entonces mucho sentido. Obviamente sí, y hoy otras personas tienen preguntas también. También tengo una pregunta sobre qué es lo que hacemos cuando tenemos ese rechazo. Tal vez podamos continuar ese camino exploratorio por un momento y cuando sea el tiempo ideal, quisiera preguntar sobre el tomar acción en esa carta de rechazo. Sí, sí, de vuelta, creo que eso tal vez sea algo que Miki y yo podamos conversar al respecto fuera de esta llamada para tratar de averiguar cómo poder lidiar con entidades que sean ignoradas o rechazadas. Ese tipo de sociedades que tenemos con agencias como CDA y creo que estamos trabajando con casi todos los apartamentos que hay en el estado en un tipo de crédito o alguno. Han sido maravillosas porque eso nos dan acceso a estas conexiones que tienen. Yo no conozco nada ahí sobre la distribución alimentaria o la agricultura o prácticas sostenibles que hayan o algo que tenga que ver con aviación. Esas personas sí tienen conocimientos y es bueno poder tener acceso a sus experiencias, pero ellos no son administradores de impuestos fiscales. Entonces, pequeñas mestizas como identidades ignoradas requieren tiempo para averiguar esto. Y sí creo que si el negocio está operando a través de una LC como una entidad ignorada, creo que es apropiado para que esa entidad que pueda ser el aplicante para el crédito. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que estemos obteniendo el certificado para dárselo en el nombre indicado al, al solicitante para identificar ese número en estos casos. Y Miki, creo que es un tema de acción que podemos tomar fuera de esta llamada para hablar más, si quieres. Sí.
Sí, me encantaría. Si hay alguna otra información que podamos juntar de la aplicación, obviamente estaremos hablando con ustedes sobre cómo poder generar esas preguntas y sus condiciones correspondientes que hayan, como para ver si usted es una LLC, si usted es una entidad rechazada. Podemos totalmente poner eso ahí dentro de la aplicación para que reciban ellos eso directamente. Ok. Y solo para resumir lo que Monique pidió, y eso también fue pedido por Hunter. Si es una LLC, que es una entidad rechazada, también conocida como, básicamente es el mismo individuo y no está separado aparte. Ellos pueden aplicar ahí con su número de seguro social como un individuo. Sí, y aún creo que estoy regresando ahí. Creo que la LC es la entidad indicada para aplicar ahí. Simplemente tenemos que ver cómo poder dar esos certificados necesariamente, ya que la LC en este caso no es un pagador de impuestos en particular. El propietario sería el que estaría pagando esos impuestos. Y entonces creo que hay una solución ahí, como ya mencionaste, donde podemos hacer tal vez preguntas para cubrir esto. Y al fin del día, el certificado que ustedes otorgarán será para ese miembro singular en vez de que para la LLC. Y eso va a poder ayudar a pulir algunas de esas cosas. En ese caso, la LLC, debido a que está ignorada o rechazada, no están declarando sus propios impuestos similares. Esto no hay ningún K1 ahí para proporcionar eso. No están declarando ningún otro proceso para darle al miembro eso. El miembro siempre te incluye todo eso ahí en sus impuestos singulares o en ciertos casos corporativos si son una corporación. Y entonces ese es el problema que hay, de que no hay ninguna manera en singular para que la LLC pueda comunicar para trazar ese crédito, porque sencillamente no pasó, nunca salió en singular en términos al código de impuestos que hay, porque las entidades empresariales les gustan hacer el proceso más complejo posible y ahora tenemos un montón de distintas entidades que hay y dejamos que ellos archiven sus impuestos como quieran. Y entonces eso es un poco de aportes ahí sobre cómo es que la administración fiscal funciona estos días. Es algo complejo. Sí, efectivamente. Vayamos ahora con Michelle. ¿Tienes pregunta? Y no solamente quería saber, Chelsea había compartido una ahí por el chat y estoy más que feliz de leerla. Si quieres, Mickey, adelante. Y solo aclarando, Josh, tú dices que si nuestro solicitante es una LLC, que es un propietario singular bajo el crédito fiscal, eso debe estar premiado ahí bajo su nombre personal y no el nombre del negocio. La clave es si la LC, eso que llamamos una entidad rechazada, que elige no archivar o declarar separadamente a su propietario. Entonces sí, creo que la solución ahí sería que el certificado debía ser otorgado en el nombre y el número identificado del miembro singular y no en el nombre de la LLC. Ok. Hay otra pregunta ahí de Chelsea. Para miembros, LLCs, miembros, ¿hay algún otro momento que ellos puedan declarar ahí con su sometición inicial para comprobar, para que no reciban la carta de rechazo inicial? Sí. Y creo que, supongo que te refieres al regreso ahí, en recursos de impuestos. Yo indiqué que ese es un check que automatizamos ahí en el sistema. Si hubiera un humano ahí, ese check inicial, yo diría que tal vez eso pueda ayudar, pero que ya que es un sistema haciendo un chequeo sistémico, no va a saber exactamente cómo ver y no va a poder leer esos materiales en eso. Y esto va solamente ahí a través del sometido que CDA nos da a nosotros. Creo que esas son cosas que tenemos que pulir para el futuro ahí de la administración del proceso. Sí, creo que una clave ahí es asegurarnos de que en ese caso los socios tengan las K1s ahí de esa unión, por más de que esa sociedad sea una sociedad o una LLC o un S Corp, que es otro tipo ahí de entidad financiera. Es importante asegurarnos de que ellos estén declarando antes de recibir esas K1s, porque nosotros no tendremos ninguna de esas en ese caso. Pero como ya comprobó, o como ya mencionó Eric, está atascándose actualmente en ese chequeo automático que no está considerando ahí todos los sitios que necesitamos considerar. Sería posible tal vez poder incluir
en el crédito fiscal un certificado para ver si la entidad entregará una K-1. Por ejemplo, actualmente solamente dice el nombre del negocio de la empresa. Sería posible también incluir en el certificado ahí para que cuando sea rechazado y luego que un humano repase el crédito fiscal, ese certificado que muchas veces están reentregando, es la pieza de documento que están entregando en la carta de rechazo, ya que eso es lo que están pidiéndoles. Ahí pudiese decir tal vez, sí, el mercado de carnes de Monique está ahí entregando eso bajo este nombre de K1 para que en el certificado mismo le pueda darle una anticipación de qué es lo que deberían ver. Entonces, ya que comprendo que, para hablar un poco de este ejemplo, ellos respondieron a la carta de rechazo con el certificado del crédito fiscal, pero luego nada sucedió ahí, de vuelta porque no hubo esa conexión hecha. Y entonces, ¿hay alguna manera en que el cual el certificado del crédito fiscal pueda indicar de que sí habrá una conexión directa a un pagador de impuestos, una persona, un humano, para que cuando alguien repase eso, pueda apresurar ahí esa conexión que exista? Sí, creo que eso es algo que valdría la pena poder repasar ahí entre nosotros y CDA para ver si eso es algo que ellos puedan reco- recolectar e incluir ahí en el certificado. Sí, yo estoy pensando en mi mente, aquí como una breve pregunta que pueda tal vez decir qué persona o qué humano, qué pagador de impuestos eventualmente pagará esos impuestos que va a deber este negocio. Y luego sería ahí el nombre de esa persona incluido, por más de que sea una entidad rechazada o un K1, algo para llegar ahí a la persona que esté detrás ahí de la factura para crear esa conexión. Sí, y yo diría también que en otros créditos fiscales que hay, tenemos, en ciertos casos, hemos tenido la agencia quien ha certificado al socio que está incluido. Hay aspectos negativos en esto, no estamos rechazando esto como una posibilidad. Principalmente, no siempre es claro en el estatuto de que eso esté permitido, pero también con estas entidades de varios niveles, eso se complica mucho. Tal vez eso no sea un problema en este crédito en particular, con esta población en particular, pero de vuelta, tenemos 80 créditos que tenemos que hacer al mismo tiempo. Y eso es mucho para poner en los hombros de las agencias que trabajan con nosotros para decirles, ok, tienen que calcular eso a través de 6 niveles de socios para llegar a ese socio final. A veces las mismas sociedades desconocen toda la cadena, cuáles son todos los socios indirectos que tengan. Es un síntoma ahí de un problema más grande en general, con la manera en que las sociedades, cómo pagan en eso y la complejidad que estamos observando en esa estructura hoy en día. Y Josh, ¿tú dirías que ese tipo de asunto entre entidades rechazadas o para averiguar cu- cuáles impuestos van a cuál área, eso es común con ese tipo de créditos o eso solamente está sucediendo aquí con ese crédito fiscal? No, creo que eso es un problema con varios créditos fiscales que estamos teniendo ahora. Esa es la razón por la cual es un problema en el que estamos trabajando para solucionar, porque no solamente para este crédito, parece como que tal vez puede ser más común para que ese crédito que utilicen entidades ya rechazadas y entonces esa parte tal vez es algo que podemos planificar, pero definitivamente las sociedades están operando en distintos niveles de negocios y obteniendo distintos tipos de créditos. Eso no es algo muy único para esta situación. Sí, ¿quién más tiene alguna pregunta? Sí, quisiera regresar a esta ¿cuál es el mejor curso de acción? ¿Cuál es la manera más rápida en general para apoyar a alguien cuando ellos reciben una carta de rechazo? ¿Hay o algo más aquí de ese tema con la entidad que sea rechazada? Yo tengo una pregunta aquí, Miki. Adelante. Entonces, varias de los solicitantes acaban de recibir su crédito fiscal 2024.
para el año fiscal 2024. Aún tienen que entregar un regreso amendado y también permitir que los certificados que se hayan imprimido en 2026 que serán aplicados al año 2025. Entonces, si la conversación con el Departamento de Agricultura y el Departamento de Ingresos, si resultan ahí en algún tipo de cambio en cómo es que estamos otorgando sus créditos fiscales, cómo es que CDA está otorgando sus créditos fiscales. ¿Puede CDA entonces posiblemente reotorgar el crédito fiscal del 2026 para dar a esas entidades que estén rechazadas? Y luego cuando ellos declaren sus regresos amendados bajo su nombre individual, con ese crédito fiscal que otorgue su nombre individual, ¿pudiese eso posiblemente ser procesado en un regreso 2024 o el libro estaría ya cerrado en cómo es que eso exactamente funcionaría? Sí, Josh, yo puedo comenzar. Creo que el libro está más o menos ya cerrado. Creo que nosotros tenemos que evaluar en el Departamento de Ingresos cómo nosotros asignemos nuestros recursos a programación y cómo es que utilicemos eso para cambiar las operaciones en el sistema. Estamos aún imprimiendo, poniendo un botón ahí, un moño en el año de reglas del 2025, aunque esas se acabarán aquí en las próximas 1 o 2 semanas. Esencialmente lo que tenemos que hacer es ver los cambios que están afectando el año puestos, comenzando con enero de este año, donde hemos ahí podido invertir ese tiempo y energía en la programación, porque sí depende ahí entonces de dónde es que nuestra atención tiene que estar enfocada. Ese es un crédito que son algunas cientos personas, supongo que fuertes, no tengo los números exactos. Simplemente se complica para nosotros poder regresar ahí a años previos y poder hacer ahí cambios para una población tan pequeña. Como ya mencioné al principio, cuando estamos ahí lidiando con 3.3 o 3.4 millones de pagadores individuales quienes trabajan con nosotros en una base anual y ni siquiera mencionando exactamente los 40 50 millones en regresos de impuestos que recibimos por año. Creo que lo que tenemos que hacer es utilizar el año 2024 y 2025 como un punto de inicio para poder hacer ahí cambios basado en nuestras experiencias para hacer el 2026 yendo hacia adelante, que sea un proceso más suave para todos. Puedo dejarlo saber que no nos hace nada bien tener o crear más trabajo, no únicamente para el pago de impuestos, pero también para nosotros, ya que estamos creando trabajo adicional para nosotros por el proceso que tenemos establecido. Entonces hay incentivo para que nosotros reparemos eso también. Creo que el repararlo en 2026, yendo hacia adelante, es lo mejor para nosotros, basado en los recursos limitados que tenemos hasta ahí y la población. Si esto fuera tal vez 500,000 mil personas, creo que definitivamente haríamos algo este año para tratar de corregirlo, pero simplemente, desafortunadamente, no es suficientemente grande de perspectiva de volumen, mirando el sistema para poder ahí empujarnos en esa dirección. Las buenas noticias en esto creo es que sí tenemos tiempo, tenemos entre ahora y probablemente hasta julio o agosto, antes de que comencemos a finalizar cómo se vería esa programación ahí para el año fiscal actual, 2026. Tomemos entonces ese tiempo para poder generar una solución que funcione para todos y comprometernos para poder mejorar eso yendo hacia adelante. Sí, yo entiendo totalmente esa preocupación sobre el escribo. Yo solamente estaba tratando de comprender un poco más cómo es que la automatización funcionaría ahí con estas personas que están pagando los impuestos individualmente. Sí voy a mencionar que desarrollando la solución para los regresos 2026, todos nosotros, proveedores de asistencia técnica, únicamente estamos financiados a través del 2026. Y entonces, los recipientes de crédito fiscal están ahí navegando esa situación y lanzando ahí sin nuestra asistencia. Y entonces sería útil, creo que, poder tener eso en mente cuando esté diseñando cómo es que el sistema vaya a funcionar para poder comunicar eso con el recipiente de los impuestos individuales. Sí, aprecio mucho eso. Y también voy a mencionar que el objetivo aquí es hacer esto lo más suave posible. Sé que todos tenemos ese objetivo, por eso es que estamos haciendo la reunión. Y como ya mencioné, de la experiencia perspectiva del cliente, que es algo en lo que enfocamos mucho, queremos que esto la experiencia debería ser archivar o declarar sus impuestos y luego poder recibir un reembolso unas semanas después. No debería requerir tener que utilizar esos pasos adicionales
que estamos forzando a las personas a que atraviesen inadvertidamente para el año 2024-2025. Gracias por estas preguntas, Hunter, y por las respuestas ahí, Eric. Y Eric, para tocar en tu punto inicial, utilizando el año 2024-2025 como años en los que hemos aprendido, ¿sería posible para el Departamento de Ingresos para poder ahí agregar datos de todos quienes hayan recibido un crédito fiscal o quienes han aplicado, indicando que a ellos se les debe ese crédito fiscal? Para regresar ahí, ver, mi temor sería que sería más que solamente esas entidades o los rechazados que estén recibiendo las cartas de rechazo y que tal vez hayan otro tipo de negocios que tal vez tengamos que ver, identificar otras preguntas que luego podamos incluir ahí en su certificado para que todo vaya más suave en el proceso. Me pregunto tal vez si sería posible, tal vez poder agregar esos datos para analizar y ver cuáles de nuestros recipientes de créditos fiscales pueden repasar ese proceso rápidamente y cuáles recibieron una carta de rechazo y para ver si hay algunas que no hayan recibido aún su crédito, aunque hayan recibido la carta de rechazo y luego haciendo seguimiento en esas partes, en esas instrucciones. Sí creo que podemos ver esos datos. Obviamente va a ser agregado por esos propósitos. Mi entendimiento es, hablando ahí con nuestro equipo de procesamiento, entendemos que cada vez que haya una desconexión entre lo que se haya certificado y la entidad que esté reclamando ese crédito, ahí es cuando tenemos esos problemas. Creo que eso probablemente va a ser casi el 100% de ellos. Yo estoy comprendiendo exactamente cómo es que están programadas estas entidades. Si es una entidad rechazada o una unión, una sociedad, ahí es donde tenemos que averiguar cómo poder reflejar eso ahí, o en el certificado, o para poder ver todo el proceso en el departamento, para centrarnos más en el certificado y las K1s, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y cuándo sería exactamente? Sé que ustedes probablemente vayan a entrar al tiempo más ocupado del año. ¿Cuándo sería un buen tiempo para que nosotros podamos poner una reunión en libros, en plan? Yo diría que ahora es un tiempo ocupado. Y lo clave ahí de los cuanto a ingresos, todos los días son días de impuestos. Ya que recibimos ingresos todos los días, estamos comenzando a concluir. Actualmente estamos comenzando a tocar la temporada más ocupada de los impuestos de ingresos, pero yo diría que probablemente estamos como a 1 o 6 semanas de poder comenzar a ver los formularios del año 86 y esos procesos. Actualmente sería el tiempo para poder tener esas conversaciones. Siempre nos requiere tiempo para obtener los requisitos necesarios y comenzar ya a trabajar con nuestro equipo de programación para obtener estas. Si es un proceso de 9 a 12 meses, aunque no lo crean, sí, es difícil. Imaginemos eso. Gracias. Ok, ¿quién más tiene alguna pregunta? Y Miki, no sé si pudimos cubrir todo que había en el chat. Creo que tal vez pudo haber sido ese caso. Sí, veo algunos comentarios ahí. Sí, no sé sobre si habían preguntas, creo que habían más que nada comentarios. Trataré de mantenerme actualizado en eso. Sí, podemos leer el comentario de Jay, el comentario de Chelsea. Jay dice, si ahora hay 80 créditos fiscales disponibles en el estado, tal vez valdría la pena crear un nuevo empleo ahí bajo el Departamento de Ingresos para manejar estas condiciones en vez de dejarlo en las manos del software. ¿Cuáles son sus comentarios sobre eso, en su opinión? Mi comentario sería, creo que eso sería maravilloso. Tendremos que darnos cuenta de que somos una agencia financiada en general y los fondos en general son muy difíciles de obtener. Creo que podemos hacer que eso funcione con el procesamiento y con ah, las computadoras, automatización, lo que hemos aprendido, utilizar lo que hemos aprendido, pero tenemos que ser un poco más considerados con algunas de esas matices que hay. Porque el problema, hay beneficio con la automatización. El problema es que si no iguala eso exactamente, entonces obtenemos esos problemas. Tenemos que expandir sus variables que están analizando.
pero honestamente tenemos 55 o 45 personas que están enviando todos los créditos fiscales, esas estructuras para individuos, corporaciones, sociedades que hay. Y entonces ahí el equipo está muy, muy ocupado en esto y es muy difícil para nosotros poder convocarle a la Asamblea en general el hecho de que los próximos fondos que ellos gasten tienen que ser en el Departamento de Ingresos versus en el Departamento de Educación o Educación Alta, las universidades, etcétera. Gracias, Eric. Yo tenía una pregunta más y disculpe, estoy aquí por teléfono, por eso no puedo escribir por el chat. ¿Existe alguna manera, circulando de vuelta al comentario de Monique, lo cual creo que es útil, en qué es lo que se puede hacer cuando uno recibe esa carta de rechazo? ¿Hay algún tipo de manera en la que entre CDA y DOR que tal vez pueda haber alguna pequeña lista si uno recibe un rechazo y tenga que llamar al DOR o si tiene que investigar más en el asunto? ¿Qué tipo de información necesita uno traer a esa conversación? ¿Qué tipo de formulario, qué tipo de información basada en esa carta de rechazo? Simplemente considerando ahí, ya que la responsabilidad está ahí en las manos del el empresario, en las manos del dueño del negocio para tratar de reducir esa carga en ellos, para que cuando vayan a una situación que ellos ya puedan tener sus materiales listos para ver en cómo es que podemos hacer eso un poco más efectivo. ¿Hay algo parecido en eso que sería tal vez una opción? Creo que lo mejor por hacer ahora es asegurarnos de que esos fondos estén disponibles para que cuando se documenten eso, si uno está escuchando que hay dificultades en ese proceso, con ese proceso, déjenos saber y podemos investigar un poco más. Por lo que yo he observado ahora, esa es la manera que estamos solucionando esto ahora. Sí. Y Carly, no sé si hayas visto previamente una de estas cartas de rechazo. Las que yo he observado, te cuenta tienen una clara lista numerada ahí de las cosas que necesitan ser, los pasos que tienen que tomarse. Sí, alguien que tenga retroalimentación ahí para esas personas en DOR sobre la claridad ahí de esos pasos en la carta de rechazo que hayan. Ustedes quienes hayan ya observado varias de esas cartas. Uno de los desafíos es de que ellos envían la documentación y luego no hay ninguna respuesta en particular. Yo estoy como en el mes 6 tal vez ahora, séptimo mes, enero, de una respuesta que se ha entregado, pero la entidad no ha escuchado aún nada, ninguna respuesta. Si esa es la línea de tiempo, entonces ahí, tal vez ahí podemos establecer eso como grupo cuando regresemos con los negocios para decirles, ok, el departamento de ingresos está trabajando en esa línea de tiempo entre estos días para obtener una respuesta en cualquier información adicional que ustedes entreguen. Pero al mismo tiempo, creo que lo enviamos, nada sucede y esto pueden sentir que es una pérdida de tiempo. Sí, creo que eso sería algo que usualmente no sucedería. Si pueden entonces hacer seguimiento conmigo separadamente y tal vez darme esa documentación para que podamos observar qué está sucediendo, porque ellos trabajarán, los equipos que están trabajando en esto van a trabajarlas en el orden en los que las reciban. Como mencioné, esas 40, 50 personas están trabajando estas más los 80 créditos que Josh ya mencionó, más otros que son ya preexistentes. Entonces puede haber un atraso ahí de hojas o de aplicaciones. Eso puede ser extremo, pero algo está realmente sucediendo en el proceso. Sí, yo no he visto ninguna de esas cartas de rechazo ahí en su enteridad, pero personas con las que yo he hablado mencionan que ellos ya enviaron esto y han que tenido que continuar llamando o han tenido que continuar enviando llamadas de seguimiento para obtener una respuesta de alguien. Y Monique, eso sí suena como algo más largo que yo he tenido que lidiar. Sí, yo pienso que sería muy útil si el pantano de ingresos, DOR, pudiese tal vez, como ya mencioné en Chelsea, poder crear un aspecto ahí de información sobre la mejor manera para poder aplicar para todas las distintas entidades para asegurarnos de que reciban el crédito fiscal, porque nosotros hemos estado todos ahí ya en la oscuridad. Hasta CDA ni siquiera sabe exactamente lo que nosotros tenemos que hacer para que esto vaya más suave para las personas que estén ahí obteniendo este crédito de un departamento. Siempre es algo raro para procesar y creo que debería haber esencialmente
tal vez una serie de videos en YouTube o algún tipo de información para poder ahí educar nosotros o esas personas que están aplicando para el crédito fiscal mismos, para que puedan hacerlo todos exactamente, para no atrasarse en ese proceso. Sí, aprecio mucho esto. Creo que mi esperanza es de que espero que al poder trabajar juntos en este grupo en las próximas meses, espero que podamos crear ese proceso suficientemente bueno para no tener que hacer contenido adicional y poder ahí establecer este objetivo. Y suena como que hay suficiente espacio ahí para poder hacer eso. Solamente tenemos que pasar un poco más de tiempo teniendo esos matices y comprometernos para hacer esos cambios de nuestra parte. Hay algunas preguntas ahí por el chat. Voy a leerlas. Lauren pregunta, ¿cuál es un tiempo de retorno típico de 6 meses en general? Y luego dice, luego de haber hecho seguimiento ahí, una carta de rechazo. Especialmente va a depender del ese tiempo del año que haya. Uno probablemente puede imaginarse que de mayo hasta junio, julio, nuestro inventario de trabajo que hay actualmente, cuando yo veo eso para ese equipo, ellos están recibiendo algo en una semana y esa misma semana están regresando con una respuesta. Esto cambiará mientras nos atrasemos más en el año calendario. Ahí obtenemos una gran cantidad surgida ahí a fines de marzo hasta abril y a veces hasta mayo, mientras procesamos los regresos de impuestos que llegan. Y nuestro inventario va a incrementar hasta 3 o 4 meses de trabajo y luego eso se disminuye y luego en octubre y el periodo de extensión crece de vuelta y luego se disminuye otra vez. Como actualmente estamos básicamente 1 o 2 semanas, pero básicamente sí depende en este tiempo del año que haya. Gracias. Chelsea, tenía una pregunta y más de clarificación. ¿Qué significa para poder asegurarse que el K1 y bueno, sí, case que esté manejado, ellos tienen que enviarlo al DOR o simplemente tenerlas archivadas, listos para archivarlos? Sí, yo diría que asegurarse de tenerlas listas. Como ya mencioné, si están bien eso con regreso y es un cheque automatizado, ese sistema no puede ahí comprender o leer esa conexión directa y no está programada ahí para poder ver o analizar eso. Creo que para este año hasta que podamos llegar a ese tiempo, el próximo año, simplemente en cuanto tengamos esas cartas de rechazo, la respuesta ahí debería incluir el K1 o el 106K y luego de ahí podemos ver. Ok, y la última que estoy viendo, tal vez me faltó esta, pero Bárbara hace un tiempo preguntó o indicó la pregunta, dijo, pensé que ellos tenían que utilizar del, el nombre que está ahí en la declaración del secretario de Estado. Supongo que te refieres, Bárbara, a eso. Adelante, Barb. Sí, ya que si es el nombre personal y no el nombre del negocio. Y se indicarían cuál sea el nombre que está allí en el sitio web del secretario de Estado. ¿Hubo alguna confusión ahí sobre si uno incluye su nombre individual para el secretario del Estado? Se supone que debe ser el nombre del negocio, ¿correcto? De la empresa. Por eso estoy confundido en esto. Yo también, Barb. Sí. ¿Cuál es el propósito del negocio si uno no utiliza esto? Sí, por lo que nos han indicado a nosotros, la legislación le da al CDA la autoridad para otorgar créditos fiscales para los negocios y entonces nuestra paso de certificación que uno esté ahí tomando, indicando que uno es un negocio legítimo en Colorado, indica que hay que buscarlo ahí en la página del secretario de Estado. Creo que nosotros queremos obtener una claridad ahí sobre si es aceptable tal vez identificar ese negocio o certificar que ellos son un negocio certificado elegible y otorgar ese certificado, dárselo a ellos, pero ¿por qué no va el crédito fiscal a las manos del negocio y luego el negocio trabaja con el individuo para hacer su regreso del individuo? Permítanme aquí.
interrumpir e indicar que hay varios distintos tipos de entidades de negocios y cada una de ellas trabaja un poco diferente bajo el Código Fiscal del Estado. Eso al fin del día es el asunto que tenemos que abordar en esa parte. De lo que mencionamos previamente es este tipo en particular de entidad, se llama una entidad rechazada. En ese caso, aunque hay una entidad separada legal, una LLC, que opera ahí separada de su propietario por varias razones legales bajo el Código Fiscal, rechazamos a esa entidad, no la consideramos separado al propietario. Entonces, un tipo de entidad empresarial con la cual tenemos que lidiar, en la cual esos propietarios no están declarando regresos, declaraciones separadas a ese propietario en la LLC, simplemente están incluyendo los ingresos ahí de su LLC en su Schedule C de su declaración de impuestos. Eso es una práctica muy común para lo que ellos llaman LLCs de un solo miembro, en vez de operar ahí como un individual, un propietario individual. Yo, Josh Pence, establezco una LLC en el cual yo soy el propietario y eso me da a mí algunas protecciones legales en algún contexto, pero desde la perspectiva de impuestos, es como si yo estuviese operando ahí como un propietario singular. Por más de que debían de haberlo utilizado en eso, eso depende del Congreso y el IRS en decidir, pero ellos querían ofrecer esa opción y lo hicieron. Y ahora tendremos que averiguar exactamente cómo es que esa opción funciona ahí con ese crédito en particular. Y tenemos ese desafío también con otras sociedades. Hay varios distintos tipos de sociedades, uniones. S-Corps es otra que sucede en esto. Hay distintos tipos de entidades empresariales con las cuales uno puede operar un negocio. Y siempre tenemos que asegurarnos de que podemos haber utilizado todas aquí. Y parece como que no hemos considerado todas. Entonces es importante trabajar en eso ahora. Sí, entonces si alguien compró $20,000 de una ladera pensando que ellos iban a recibir un impuesto fiscal debido a esta entidad, ellos no recibirán esos fondos. No creo que sea que no reciban esos fondos, creo que sería que por ese tiempo hay algunos obstáculos en el camino que tenemos que pulir y creo que en cuanto tengamos podemos hacer esa protesta con documentación indicando que esa fue una entidad rechazada o que no fue considerada o una sociedad que pasó en esto, una K1, ahí podemos darle ese crédito. Desafortunadamente, eso es más trabajo en ese momento para nosotros y para ellos, y eso que trataremos de solucionar en eso. Ok, gracias por eso. Claro que sí. Gracias por esa pregunta, Barbara. Jay, ¿quieres hacer tu pregunta o la leo yo? Sí, yo puedo preguntarlo. Hemos aprendido entonces a través de la experiencia de Monique, por ejemplo, las LLCs y las sociedades pueden ser problemáticas a veces. No ha sido nada directo. Tengo curiosidad de ver qué otro tipo de entidades tenemos que estar conscientes, tal vez que tal vez puedan también ser problemáticos para recibir ese crédito fiscal. Como ya mencioné, Barb, personas están gastando miles de dólares que tal vez no hayan tenido porque recibe una carta ahí de CDA indicando que ese equipo calificaría en esto y quisiera entonces saber yo con quién deberíamos de tener cautela para dejarlo saber por adelantado, ok, esto tal vez pudiese ser atrasado, tal vez estén lidiando con el patrón de ingresos por 1 o 2 años, un año, posiblemente, disculpen, trabajando en esto para solucionarlo. Sí, y permítame comenzar diciendo que no vamos a darles a nadie asesoramiento sobre qué estructura particular ellos deberían o no utilizar. Yo no explicaría a un negocio a través alrededor de un proyecto en particular porque eso no es necesariamente asesoramiento para nosotros en dar. Creo que, como mencionó ya previamente Eric, cualquier caso en el cual la persona o entidad que esté obteniendo el crédito, que no sea la persona que vaya a declarar que son sus ingresos en su declaración de impuestos, esos son los casos en los cuales tenemos que considerar esos puntos un poco mejor. Creo que principalmente eso va a ser entidades rechazadas o, realmente, creo que alguien mencionó cooperativas. Si hay un potencial ahí para que dependiendo en cómo es que ellos estén haciendo sus impuestos bajo el código, hay posibilidades ahí. Generalmente ellos deberían de declarar esas singular individualmente. Y supongo yo que eso son algunas entidades, S-Corps, sociedades
y otras entidades rechazadas con las cuales tenemos que trabajar. Gracias. Y luego mi otra pregunta es, para las personas quienes han recibido esas cartas de rechazo, ¿cuál, cuál sería el curso de acción para ellos? ¿Sería posible aún poder obtener ese crédito, aunque requiera mucho tiempo y esfuerzo? ¿O eso sería, ok, no, eso sucedió en 2024? Solamente quería asegurarme de que podamos ahí asesorar o reasegurar a las personas que sí, disculpen que hayan recibido esta carta, pero si continúan intentando en esto, eventualmente repasará, en vez de que ellos simplemente se desesperen. Sí, creo que la perspectiva en esto, creo que yo diría que podemos obtener esa información y ahí podemos tomar esa acción para obtener ese crédito y dar ese fondo. El único caveat que yo tendría en eso es de que si uno recibe una carta del Departamento de Ingresos, ellos deciden esperar o no tomar acción ahí por 3 meses tal vez. Hay un periodo en el cual, luego de eso, en el cual no vamos a poder ahí tomar acción inmediata, ya que eso representa una carta de rechazo. eh, y eso viene ahí con ciertos lenguajes estatutorios y requisitos ahí de nuestro lado. Si la acción no se toma entonces en 30 días de ahí, o por lo menos con algún tipo de alcance para nosotros en ese periodo de tiempo, esa es la parte importante, clave para nosotros. Y entonces pedimos que se le preste atención en esto. Nuestro trabajo no es rechazar el crédito, el trabajo nuestro es asegurarnos de que personas quienes califiquen por los créditos que los reciban, en este caso, van a haber algunos pasos adicionales hasta que podamos pulir ese proceso, pero nuestro interés en general es asegurarnos de que las personas quienes califiquen para estos, que puedan recibirlas. Claro que sí. Gracias, Eric. Preguntas sobre esto. En ciertos casos, las personas están recibiendo la carta de rechazo y eso está cambiando su carga de responsabilidades con sus impuestos. Está indicando que de hecho ellos le deben al Departamento de Ingresos fondos. Si eso siempre tiene una característica de contabilidad, eso analizará todo su impuestos fiscales más los otros créditos que tengan. En este caso, ese es un crédito reembolsable que requerirá, por ejemplo, si uno hubiese debido $1,000, pero por ese crédito ahora reciben un reembolso. En la carta rechazo tomará esto. Básicamente está contando ahí para no proporcionar ese crédito y mostrar cuál hubiese sido ese crédito si no hubiese obtenido esto. Y luego en que esa documentación se proporcione a nosotros, eso regresará ahí a lo que ese reembolso hubiese sido. Entonces, cuando uno de nuestros recipientes recibe la carta de rechazo, sería entonces seguro decir que, ok, esperen antes de escribir ese cheque. Tratemos de responder ahí a la carta de rechazo antes. Claro que sí. Respondan a esto. Y de otra parte va a indicar, ok, siempre tienen que protestar con nosotros en 30 días. Y esa es la clave. En cuanto tengamos esa documentación, eso va a proteger a la persona o entidad y esencialmente da ese crédito. Y luego que lleguemos a ver eso en nuestro sistema, podremos ahí indicar si esto fue o no recibido 20 días. Por eso podemos manejarlo. Si fue recibido 6 meses luego del hecho, simplemente no es algo que podamos necesariamente hacer nada. No nos dan esa flexibilidad estructural. Ok, sí. Y eso es muy útil para nosotros como proveedores de asistencia técnica para escuchar de que si hay ese periodo de tiempo, de que tiene que haber esa experiencia, de que hay un camino ahí para respuestas, más allá de simplemente que alguien esté esperando para chequear eso, que eso ya es un requisito previo basado en la ley, de que si ellos quieren protestar eso, ellos deben de responder bajo ese periodo de 30 días. Sí, creo que ninguno de nosotros teníamos esa experiencia bajo función previo a eso. Y Miki, tal vez tú ya mencionaste esto. Yo he estado con mucha curiosidad para ver en la cantidad de créditos fiscales que se han premiado versus la cantidad de créditos fiscales que ya se hayan aplicado. Y no sé necesariamente si de tu parte, si sea fácil bajo sistema automático para determinar ahí la cantidad de créditos fiscales de ese programa que se hayan ya aplicado. Me encantaría poder ver ahí las diferencias entre qué se haya premiado y es lo que ya se haya utilizado. Sé que acabamos de presentar el reporte anual para el 2024
No puedo indicarle exactamente si este crédito fiscal a ese nivel de detalle está incluido ahí, pero eso es un buen recurso para tener. También si aplicamos algo llamado el perfil de fiscal y el reporte de gastos. Creo que eso se publicó en 2024, fines de 2024. Se hace cada 2 años y de hecho estamos comenzando a trabajar ahí en esto para el periodo actual. Y entonces eso va a ser publicado más tarde este año. Y ese es una de- un reporte más detallado de los créditos fiscales que están ahí siendo ofrecidas y luego que son utilizados. Pregunta ahí para el grupo. Estoy familiarizado con dos negocios. Resulta, esos negocios son requeridos para reportar ahí en cómo es que estén ellos declarando, pero sí conozco de dos negocios que quienes nunca recibieron una carta de rechazo, solamente recibieron el crédito y funciona para ellos fácilmente. Sé de, conozco de una gran cantidad de ahí, probablemente diría unas, tal vez 40% de las personas quienes hemos dado los créditos, quienes han regresado con nosotros para indicar que ellos recibieron la carta de rechazo, pero todos con los cuales yo hice seguimiento luego de eso indicaron que luego que ellos siguieron los pasos ahí de la carta de rechazo, sí terminaron ahí obteniendo el crédito. Y, y eso simplemente es una calculación un poco dura de hacer. Tengo curiosidad ahí de ver, entonces, ¿alguien sabe si suena como que, por lo que hemos escuchado de Monique, hay personas quienes aún están en este proceso, quienes recibieron la carta de rechazo, regrabaron, siguieron los pasos en esa carta de rechazo y no han escuchado ninguna respuesta luego de eso? Alguien que haya trabajado con alguien quien haya sido un proceso suave o trabajando con alguien en el proceso, los pasos de la carta de rechazo para ver si eso funciona para ellos, posiblemente. Yo trabajé ahí con una persona y sí, recibió la carta de rechazo. Creo que fue un poco similar ahí con esa situación de que fue un poco, eran como dos entidades separadas, una entidad rechazada, slash, él había repasado un cambio en nombre y se había mudado también ese año, entonces terminó siendo un cambio ahí de nombre y también de dirección, y entonces terminó siendo un error que pudo haber sido manejado de mejor manera. Él recibió lo trazó en el proceso, requirió un poco de tiempo, pero él dijo que la mejor manera que pudo hacerlo, continuó llamándolos continuamente, porque él dijo, probablemente yo estoy ahí debajo, sea la última solicitud que tengan, como ya mencionaron, porque ellos no tienen muchas aplicaciones y tienen un orden, y dijo que tuvo que continuar molestándolos y funcionó. Pero eso igual lo atrasó a él por 4 meses, creo que fue el tiempo total. Y simplemente él no estaba enojado sobre esto porque él dijo, ok, tuve que lidiar con eso, probablemente sea un problema de mi parte, pero al mismo tiempo yo tenía préstamos que había tomado para pagar esas cosas y eso agregó esa alta cantidad de interés cuando yo no pensé que necesitaría esto. Y Monique, como ya mencionaste, 6 meses más adelante, uno ya ha comprado el equipo, eso puede ser complicado de manejar. Él terminó entonces pagando más por el interés de esas cosas, pero terminó siendo solucionado. Gracias. Ayudaría tal vez si escribiera algunos ejemplos ahí de lo que sucedió ahí con él. Eso ayudaría si tuviese permiso de él para compartir esa información, o eso es algo que necesariamente no podemos tocar. Creo que si recibes permiso de él para compartirlo con nosotros, eso estaría bien. Eso nos permitiría ahí poder ver el proceso en general, esa instancia, para ver qué estaba sucediendo. Sí, estamos más que dispuestos siempre de ver y considerar esas cosas. Genial. Sí, yo puedo comunicarme con él para ver si eso ayudaría el proceso mientras avancemos aquí. También tenemos una grabación de una reunión de consorcio donde tuvimos recipientes de crédito fiscal quienes hablaron sobre sus experiencias. Varios de ellos sí pudieron hablar sobre cuál fue el proceso para ellos. Estoy más que feliz de compartir eso con ustedes en DOR, si les ayudaría. Algo que sí quisiera
preguntar, porque hemos tenido todas las personas aquí en esta llamada en una posición en donde ellos están proporcionando asistencia técnica a personas. Ustedes, Eric y Josh, ¿ustedes tienen algún asesoramiento para esos proveedores de asistencia técnica sobre dónde es que ellos pueden ayudar con este proceso para archivar los impuestos y luego la carta de rechazo? ¿Y dónde es que tal vez ellos estén complicándose ahí, dando asesoramiento fiscal? ¿Y dónde es que ellos deberían indicar exactamente, bajo su mejor interés y el mío, tratemos de traer tal vez a un contador público que pueda asistir en esto? Sí. Yo no creo que debería haber una necesidad exacta para ellos para traer a un contador público solamente para responder a una carta de rechazo. Eso debería ser algo muy directo. Uno tal vez hasta puede hacerlo en el sitio web nuestro, entregando ahí la queja que haya con el certificado y el K1 o cual sea la documentación que tengan para demostrar eso atravesando una entidad o para demostrar que la entidad está siendo ignorada o que decir en términos a proporcionar asesoramiento. El Estado no regula, el departamento no regula las prácticas de la misma manera a que el IRS lo hace. Entonces, no tenemos ahí muchas reglas sobre quién puede o no proporcionar ese asesoramiento y cuál tiene que ser ese asesoramiento, con tal de que las personas estén ahí al lado de, obviamente, sea problemático bajo el estatuto para ayudar a las personas a evadir el impuesto o a falsificar voluntariamente los impuestos. Eso no es lo que está sucediendo aquí, pero creo que en términos de navegar a las personas con el proceso, obviamente yo no sé qué tan cómo se sientan ayudándoles a completar el retorno. Eso probablemente es algo que van a querer consultar un profesional de impuestos en esto, pero en términos al navegar, cuál formulario ya tendrán que entregar para obtener ese crédito, cómo puedo responder a una carta de rechazo, eso creo que no debería ser problemático. Ok. Y entonces, temas, acciones aquí para nosotros. Sí, vamos a reunirnos con el Departamento de Ingresos y hablaremos sobre qué otras preguntas podemos estar haciendo en nuestra aplicación para poder ahí tomar un paso adicional para reducir la probabilidad de que alguien reciba una carta de rechazo y hablar sobre qué podemos incluir ahí en el certificado que apoye esto. Sí, Eric y Josh esperen recibir ahí un correo electrónico mío y de mi equipo para poder programar algo para las próximas semanas. ¿Tenemos alguna otras preguntas mientras tenemos a Eric y a Josh en la llamada? En algún momento uno de nosotros asesoró a otros para decir si recibe una carta de rechazo y si hay que mandar al departamento de ingresos y es difícil comunicarse con ellos, lo mejor sería poder ir a encontrar una oficina para entrar ahí por las puertas. Me pregunto si ustedes tienen alguna sugerencia como eso para que las cosas no se pierdan en algún correo electrónico, tal vez. Ahí sería útil, tal vez, si podemos ir y hablar con una persona cara a cara. Tenemos 5 oficinas en el estado: Fort Collins, Denver, Colorado Springs, Pueblo y Grand Junction. También hacemos cada tanto, nos llamamos con el departamento de DMV y enviaremos a nuestro equipo de impuestos ahí, en conjunción ahí con el DMV, para ir a programar eso. Entonces hemos ido a sitios como Woodland Parks, Canyon City en el pasado. Hay un calendario ahí en nuestro sitio web que demuestra dónde es que estaremos en ese proceso. En términos de llamar, creo que una de las cosas que voy a mencionarles, que probablemente no sea una sorpresa, dado lo que ya mencioné sobre obtener recursos adicionales, tenemos varias llamadas que vienen al call center. Recibimos aproximadamente 150,000 por año. Cuando estamos ahí, tenemos grupo total, podemos contestar 750 a 7,500 llamadas, ¿ya? Pero es algo que si las personas quieren tratar de comunicarse con nosotros, pueden hacerlo.
Obviamente es mejor poder hacer esto y encontrar manera para conversar con nosotros en vez de simplemente no hacer nada, dado ese periodo de 30 días que ya mencioné. Pero nosotros siempre sugerimos que las personas sometan esa información hacia Government Online y eso creará un periodo para que nosotros podamos ir y analizar lo que esté sucediendo. Si las instrucciones son claras, estoy escuchando que lo están y me alegra que lo sean. Eso es que tratamos de poder lograr hacer para entregar esa información hacia Revenue Online y podremos ahí tomar esa acción cuando podamos, tengamos el tiempo de hacerlo. Ok, gracias. ¿Algo más que quisieran que los pagadores de impuestos sepan o conozcan? Hay varias cosas que desearíamos que supieran los pagadores de impuestos, pero pueden cada vez que sobre esto, como ya mencioné, esencialmente esa es una sociedad y creo que se lo debemos a esta comunidad para poder crear un proceso que funcione para ellos y creo que necesitamos sí, trabajar en esto hasta el próximo año para establecer la base, que va a ser otro año, que va a sentirse un poco con obstáculos y tropiezos. El objetivo que tenemos es, pues, bueno, es que sea un proceso suave, comenzando ahí con el 2020, el año fiscal 2026. Genial. Gracias, Eric. Sí, muchas gracias a ambos ustedes por venir, por escucharnos y por poder medir un poco cómo es que nos sentimos aquí en estos espacios. Creo que hasta el poder decirle a esas personas con las que yo he trabajado, de que tuvimos una conversación con personas responsables para ayudar a administrar el programa, creo que eso tendrá un efecto largo y duradero. Creo que muchas veces están en vacío y no les importa necesariamente a nadie. Gracias por tomarse entonces este tiempo para conversar con nosotros y escuchar nuestro proceso y para darnos ideas. Aprecio mucho el tiempo. Sí, apreciamos mucho la invitación y esperamos ahí poder continuar trabajando juntos para hacer esto un buen proceso. Genial. Espero que ustedes hayan disfrutando el resto de sus miércoles y estamos en contacto con algunos segmentos y gracias otra vez. Gracias. Gracias, un placer. Ok, entonces muchas gracias por eso. Eso fue esencialmente maravilloso. El hecho de que ustedes hayan generado esta idea para poder invitarlas, creo que eso fue algo que valió mucho la pena. Me sorprendió mucho lo rápido en que ellos aceptaron la invitación y me alegra mucho que ellos estén alegres de escucharnos y de que haya ese reconocimiento de que ese programa, ellos reconocen que no está funcionando ese programa del lado de la declaración de impuestos. Me anima esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son sus ideas? Adelante, Chelsea. Sí, iba a decir, creo que mi quite principal de ahí fue desde nuestra perspectiva para asegurarnos de que podemos ser muy claros y comunicando con los recipientes de crédito fiscal, indicando que ellos probablemente vayan a recibir la carta de rechazo inicialmente y para constantemente hacer seguimiento con esto dentro de esa línea de tiempo de 30 días y que eso no signifique necesariamente que ellos no vayan a recibir su crédito fiscal con tal de que sigan las instrucciones luego del rechazo, porque yo confío en Mickey y CDA, que personas se reunirían con representantes de tanto de ingresos para tratar de pulir el proceso. Pero como ya mencionó Hunter, no suena necesariamente como que esos cambios tomarán efecto en el tiempo que pueda afectar la asistencia técnica. Entonces, sí, esa fue mi quita principal. Sí, sí, básicamente como darle un preaviso a las personas que probablemente reciban esta carta de rechazo. No necesariamente significa que vayan a ser rechazados, pero sí, puede sentirse un poco confuso, tal vez. ¿Algún otro pensamiento, Ángela? Sí, sé que fue un poco, ya fue, se pidió, yo no sentí necesariamente como que tuve una respuesta muy clara, pero simplemente creo que valdría mucho la pena poder hacer algún tipo de auditoría para ver qué cuántas tantas personas o cuántas ya créditos se hayan dado, cuántos se hayan reembolsado.
para Google exactamente cuáles porcentajes estén funcionando ahí, para poder ahí tener esos datos, ya que siento que tal vez tengan que atravesar o subir ahí en la cadena para decir, ok, ese programa no está funcionando y sometemos 20% de nuestros reembolsos, algo parecido a esto. No sé exactamente si eso sea algo que ustedes pueden hacer o si tiene que ser algo que el DOR haga, pero sí creo que valdría mucho la pena hacer esto. Sí, sí, desafortunadamente creo que es aún mayor a cualquier agencia estatal. Ya los han escuchado. Ellos fueron de 40 programas fiscales a 80. Sé que hemos hablado ahí sobre, realmente sobre cómo con nuestro Taxpayer Bill of Rights y con la situación del presupuesto estatal, los créditos fiscales son la manera principal para poder hacer cualquier tipo de programación para dar un crédito antes de lo que surge ahí del surplus de Tabor. Sí, entonces los créditos fiscales son la manera principal para que gente de grado pueda promocionar sus prioridades. Entonces ahí creo que probablemente tengamos que pulir esto un poco más para todos involucrados, con los solicitantes, con las agencias que están otorgando el crédito y el Departamento de Ingresos, DOR en general, ya que eso es mucho trabajo para ellos. Jay, sí, me pregunto si CDA pueda tal vez crear algo de su lado que indique tal vez si recibe una carta de rechazo, hagan esto. Sí, lo tenemos. Sí, incluimos esto ahí cuando enviamos el certificado. Tenemos ahí un, un mensaje que dice si recibe una carta de rechazo, por favor hagan esto. Comenzamos a hacer eso el año pasado. Y esto iguala con lo que ellos les acaban de decir. Sí, exactamente. Y la carta de rechazo sí indica exactamente qué necesite suceder y que también les indica que tienen que hacerlo dentro de esos 30 días. Simplemente no da esta reaseguranza ahí, solamente de que probablemente vayan a recibirlo si esperan 6 meses o si siguen esos pasos. Y si esperan 6 meses, es probable que esto suceda. Y creo que ahí es donde definitivamente yo conozco de por lo menos dos negocios quienes recibieron esa carta de rechazo y que no leyeron toda la carta, vieron ese rechazo y simplemente dijeron, ok, supongo que no los recibí, perdí esa ventana de días. Sí, y indico eso porque ya que nosotros vamos a estar haciendo más esa asistencia técnica al fin del año, creo que debería ser algo claramente declarado en letras no rojas grandes para decirles, por favor, respondan en 30 días. Sí, voy a tratar de ver si podemos incluir el sitio web. Creo que después tienen que pensar también sobre su flujo efectivo para hacer un negocio, dándose cuenta que si uno está aplicando por ese crédito fiscal, que sí va a afectar eso su flujo de efectivo, si compran el equipo. Entonces, la expectativa creo que en eso y el manejo ahí de sus compañías, creo que sería, ok, tal vez yo no reciba esto, aunque pienso que voy a recibirlo. Entonces, si alguien tiene interés adicional, si no aplicaron eso, tal vez ellos hay una línea de tiempo, porque ellos tienen tantas personas a las cuales tienen que asistir, incluyendo ahí su flujo de efectivo. Esto puede ser atrasado, incluyendo ahí su manejo de planes. Eso tal vez sea retrasado debido a algunos problemas del proceso, porque si ellos piensan que todo va a ser un proceso suave, entonces ahí ellos tendrán más dolor comparado a que si consideran que tal vez pueden haber atrasos en el sistema, o como problemas secundarios de contabilidad. Creo que si hay sabiduría, uno tiene que pensar o tomar en consideración, tal vez yo tenga que trabajar en esto y luego eso puede generar menos dolor en el proceso para ellos. Sí, sí, exactamente. Prácticamente con personas que están tratando de comprar su equipo lo más tarde en el año. Eso demuestra un impacto y demostrar el impacto y luego declarar sus impuestos lo más antes posible. Sí, eso, todo ese plan puede tener varios tropiezos en camino si reciben luego una carta de rechazo que requiera 6 o más meses para responder. Yeah. Carly.
totalmente de acuerdo, pero estoy tratando de aclarar que dijiste, Mickey, que como 40% de las personas habían recibido cartas de rechazos. Sí, me arrepiento de haber dicho una cifra exacta, porque eso no es, esa es lo que yo adivino o lo que yo pienso en mente. Pero para mí, con la cantidad de correos electrónicos que he recibido, de la cantidad de solicitantes que hemos otorgado, se siente como que es alrededor del 40%, pero tendría que recalcular eso manualmente para ver si es el número exacto. Pero quería expresar eso mientras Eric y Josh estaban ahí. Creo que ellos tenían esa impresión de que está sucediendo con casi el 100% de los solicitantes que están recibiendo la carta de rechazo. Y de vuelta, no todos quienes reciben el certificado me están enviando un correo electrónico a mí para decirme, ok, ¿cuál es esta carta de rechazo? Necesariamente. Sí. Y eso es algo en donde, esa es mi pregunta. Entonces, alguien había mencionado el haber hecho algún tipo de pequeña auditoría para obtener información de por lo menos el año pasado. Y luego tal vez si tuviéramos eso, no sé si estoy viendo un espacio, pero para hacer una reunión del consorcio, donde literalmente la llamada para eso sea todos quienes han recibido la carta de rechazos que vengan a hablar con nosotros sobre el proceso. ¿Eso está abriendo otro espacio ahí? ¿O eso es algo que tal vez pueda ser útil para... ¿Tú viste la grabación, Carly, de la reunión del consorcio de diciembre? Porque eso fue principalmente lo que las personas mencionaron ahí. Sí, yo no he visto esta, pero esa no fue una llamada en particular específica para personas quienes habían recibido la carta de rechazo. Eran llamadas específicamente para personas que habían recibido el crédito fiscal, las cual la mayoría recibieron rechazo. Entonces sí hay un poco de información ahí. Sí, puedes ver esa grabación del consorcio. Eso puede ayudar. Ok. Gracias por ir. Sí, puedo hacer un seguimiento rápidamente en eso. Sí, sí. Yo compartí un enlace en el chat en donde el Departamento de Ingresos está ahí calculando todos los créditos fiscales que sí ya se habían premiado. Pero ellos solamente tienen documentación a través del 2023 y ese reporte 2023 fue actualizado en enero de 2026. Entonces tal vez tenga que pasar un poco de tiempo para que ellos reciban los números, pero parece como que están calculándolas. Siempre te va a ser en su línea de tiempo. No sentí como que Eric quería ir a encontrar ansiosamente esos números para el programa y comprendo eso, pero sí están calculando eso y los recibiremos eventualmente, pero no pronto. Y ese enlace está ahí por el chat, es un enlace de Google Drive. Sí, y podemos incluir eso ahí en nuestra agenda también. Sí. Yo siento como que él está dispuesto a generar un reporte agregado para que podamos ver si es necesario para nosotros para averiguar qué otras preguntas CDA tenga que estar haciendo. Y yo entonces voy a jalar un poco en esto y los mantendré actualizados a ustedes si podemos hacer algo más pronto, que sería creo que para el 2028 pienso. Por ir adelante. Sí, quería decir eso. Sí, todos los puntos que hicieron para proporcionar ahí conversaciones maravillosas que fueron muy útiles para todos nosotros. Y también al mismo tiempo quisiera decir que una de las cosas que, particularmente con esta idea de las entidades ya ignoradas, creo que eso es un fallo en el software que está generando esto. Entonces, parte de mi trabajo indica que tal vez hay alguna manera para poder continuar teniendo conversaciones con el Departamento de Ingresos, el DOR, para tener diligencia ahí sobre las cosas que están surgiendo, los cambios que hayan, ya que eso es algo que pudimos haber conocido ya previamente. Las personas que han utilizado como consultantes de impuestos tienen una persona de impuestos. Entonces, la persona de impuestos debería conocer sobre las entidades, sí, rechazadas. Las personas de impuestos deberían conocer esto si están trabajando en los impuestos. ¿Cuántas personas entonces de nuestro equipo han tenido un consultante de impuestos que ha dicho, ok, tú eres una entidad ignorada, una entidad rechazada, por eso tienes que hacer estos pasos? Yo supondría que ellos sepan. Desafortunadamente no está sucediendo. He escuchado ahí de varias personas que han trabajado con sus contadores públicos y que aún no han afrontado estos.
Pero sí, es una conversación interesante para tener, porque todos fueron a la escuela, tienen certificado para poder ser un preparador de impuestos. Entonces no pueden simplemente culpar al departamento de ingresos en eso. Si deben estar consultando a alguien, entonces ¿cuál es la razón por la cual desconozcan sobre esos términos? Sí, sí, pero ellos admitieron abiertamente eh, que las cosas están atascándose en esos pasos de automatización y entonces parece como que ellos están comprometidos a reparar esto, pero sí, por ir, estoy de acuerdo contigo. Ellos no vinieron a nosotros para decirnos, hey, que uno de sus créditos fueron solucionados. Exacto. Creo que el ser certificado como contador público no significa necesariamente que uno comprenda las automatizaciones, tenga establecido el Departamento de Ingresos, DOR, para poder asegurarse que todos quienes declaran sus impuestos como entidad ignorada automáticamente estarán ellos siendo enviados a esa carta de rechazo. Es lo que yo supongo. No conozco los términos específicos, pero suena como que sí es un asunto, un problema que ellos tengan que abordar en el Departamento de Ingresos, DOR declarado. No suena como que eso vaya a suceder por lo menos por un año. Eso que yo me quedo de esa conversación. Sí, suena como que una acción se tomará pronto, que tomará ahí efecto no tomará efecto hasta el próximo año. Ok, muchas preguntas, muchos comentarios. Tengo algunas soluciones ya para compartir, pero pueden ser breves. Adelante, Jay. Habías mencionado que hubo información ahí en el sitio web sobre qué hacer si uno recibe una carta de rechazo y no le puede encontrarlo. No está en el sitio web, está enviado ya en correo electrónico que ellos reciben cuando reciben su certificado. Está ahí. Ok, bien. Porque no es útil para mí como proveedor de asistencia técnica si no puedo ver eso, para ver el sitio web y ver qué es lo que yo puedo hacer. Y me encantaría poder publicar esto un poco más claramente para las personas. Sí, voy a preguntar si podemos hacer esto en las menciones directas, los cuales Eva indicó ahí, está ahí como la persona a quien puede ser copiado. Ella recibe ese correo electrónico también. Tal vez puede ser que ellos simplemente o ustedes no hayan sido la entidad copiada en esa zona, pero eso sí es algo que es un lenguaje que hemos incluido luego que descubrimos que muchas personas estaban recibiendo esas cartas de rechazo. Hunter, ¿tú querías mencionar algo? Sí, solamente parece como que tal vez ya estén haciendo esto, pero pueden tratar de descubrir qué porcentaje hay de personas hayan sido rechazadas. Y yo estaba un poco como Nick. Parece como que el plan de ingresos no estaba planeando darnos esa información hasta, no sé, como el 2029, cuando surjan esos datos. Por eso quería animar yo a CDA a que pudiesen comunicarse con los patrocinadores de la legislación, ya que el patrón de ingresos, esas personas ya dijeron, eso está sucediendo en distintas situaciones. Creo que sería muy valioso para los legisladores poder saber que eso está sucediendo y luego a veces ellos pueden simplemente aprovechar un poco más ahí para apresurar el patrón de ingresos para utilizar esto y solucionarlo. Sí, 100% de acuerdo. Ok, voy a dar nuestras breves actualizaciones aquí. Quería mencionar un gran agradecimiento a todos quienes apoyaron a alguien que estuvo aplicando en el ciclo de diciembre. Ha sido el ciclo más grande que hemos tenido hasta ahora. Está yendo suavemente. No hay grandes asuntos o preocupaciones en esto. Usualmente son los problemas que casi siempre suceden. Estamos muy encantados de ver ese gran nivel de participación y también estamos en un proceso muy ocupado procesando todas las aplicaciones. Hemos actualizado sus hojas, el spreadsheet de los beneficiarios. Estamos muy cerca de utilizar todos los costos de los beneficiarios. Probablemente no vayamos a acabar hasta abril, ahora que entendemos un poco más todo el tiempo que requiere procesar esto, pero está avanzando. Estamos actualmente más en esa etapa donde sería muy útil si ustedes ven que alguien haya sido enviado el reporte de, el reporte de impacto de las subvenciones, si pueden urgirles a que lo llenen. Y de vuelta, gracias a todos quienes asistieron a esa reunión del consorcio. La grabación va a publicarse en el boletín informativo del newsletter pronto.
Si faltaron a eso, pueden observarlo en esa grabación. Y otra cosa clave, yo no voy a estar ahí para las primeras 2 semanas de febrero. La revisión aún está sucediendo. Nuestro equipo aún continúa trabajando en eso. Perfectamente yo no voy a estar respondiendo a sus correos electrónicos hasta luego de el fecha feriado del Día de Presidentes. Aviso de eso. Y esas fueron nuestras actualizaciones. ¿Alguna pregunta sobre esas actualizaciones? Y respondiendo ahí al chat, de nada por establecer esto. Precisamente todo el crédito va para ustedes por haber hecho pedido que nos comuniquemos. Y eso demuestra exactamente que nunca daña hacer preguntas. Sí, también gracias a ti, Monique. Yo ni siquiera había tenido ningún recipiente que se hubiese comunicado conmigo con esos problemas, pero es algo que estaré chequeando ahí con las personas. Gracias por alzar ese asunto y por liderar el esfuerzo para solucionar esto. Sí, gran trabajo, Monique. Sí, el trabajo aquí de este grupo. Gracias por el trabajo que están haciendo y asuntos que ustedes han mencionado y los aportes que ustedes dan hacia sus agencias gubernamentales. Es muy importante. Ok, genial. Genial. Espero que tengan un buen resto de sus días y gracias por asistir. Adiós. Gracias, gracias, Diego.